Aquí, ok. Quiero compartir con ustedes la pantalla aquí y hemos titulado el estudio de esta serie que vamos a llevar por unas cuantas semanas, El Mesías Prometido. Aquí, después les comparto el, el material escrito, ¿verdad? Nuestras hermanas pueden ver el material am, en el Zoom, pero acuérdense que tenemos una página un canal en YouTube, Tesoros del Cielo 3, el número 3, Tesoros del Cielo 3, y ahí pueden encontrar todos los estudios que hemos tenido a través de los años y ver las notas. También los ponemos en la página de Facebook para que puedan compartir. Nos bendice mucho que se comparta con otros porque así el Facebook o el YouTube abre eh, el, la oportunidad de que más personas lo vean, ¿verdad? Lo escuchen. Así que pueden compartirlo con confianza con sus familias, con sus amistades. Y lo que vamos a hacer es vamos a ver las profecías dadas en el Antiguo Testamento y lo que el Nuevo Testamento ratifica como el cumplimiento de esas profecías, ¿verdad? Vamos a ver. Posiblemente hoy alcancemos a ver 3 profecías y cada lunes, si el Señor permite, hasta la semana de la Navidad, ver las más profecías posibles. Acuérdense que de acuerdo a estadística o como algo matemático, las probabilidades que se cumplan 8 anuncios, 8 predicciones en una persona, de acuerdo a un matemático cristiano, dice que son 10 a la 17ª potencia, o sea, 10 con 17 ceros. Bien difícil si uno le dice a una mujer embarazada, esto es el lugar donde va a nacer, esto es lo que va a hacer tu hijo cuando crezca, o esta es la manera que va a morir tu hijo. Si 8 anuncios de esa manera, las probabilidades de que se cumplan son casi infinitamente difíciles, imposibles. Ahora, no vamos a ver 8, vamos a ver bastantes más, pero en las escrituras, en el Antiguo Testamento, hay por lo menos 300 profecías del Mesías, ¿no? Tanto de la primera como de la segunda venida, ¿no? Y el Señor Jesús cumplió todas las profecías concernientes a su venida primaria, ¿verdad? Así que es algo admirable. Esto es lo que se llama como eh, el uso de la apologética, cuando uno quiere explicar que la Biblia es la verdad y que la Biblia es perfecta porque nos anuncia el futuro, ¿no? Y que todo se cumple en el Señor Jesús, se puede usar este método apologético de las profecías para comprobar que la palabra es confiable, ¿no? Es perfecta, ¿no? El único libro que habla tanto del futuro, ¿no? Se calcula que un 27 a 30% de la Biblia es de carácter profético y no hay otro libro religioso que posea esta característica. A veces pueden hablar de una o dos profecías que en sí no tienen no son muy impresionantes, como en el caso de la palabra que se anuncia algo 700 años antes, 1000 años antes de que suceda, 2000 años antes que suceda, 3000 años antes de que suceda y se cumple tan específicamente, es algo maravilloso. Así que hoy, si el Señor permite, vamos a ver tal vez hasta 3 profecías, ¿verdad? Y dice acerca del Mesías específicamente, ¿no? Como hemos hablado, hay profecías de diferente índole, por ejemplo, lo que va a pasar con Israel, lo que va a pasar con el mundo, qué va a pasar con
las fuerzas del mal, hablando de Satanás y sus demonios, ¿qué va a pasar? La Biblia nos dice que cómo acaba todo. Pero hoy específicamente vamos a ver profecías relacionadas con el Salvador, el Mesías. Antes de seguir hay que explicar un poquito la palabra Mesías, ¿verdad? Porque es de primordial importancia entenderla en su totalidad, ¿no? Mesías es una, es la palabra, una palabra hebrea, ¿verdad? Es como una eh, transliteración, tal vez se lo usa, la palabra original es el Mesías, ¿verdad? Pero suena muy parecido en el español el Mesías. Pero básicamente nuestra palabra en español sería el ungido. En español, en griego, Cristo, ¿verdad? Es también el sonido, ¿verdad? No es muy parecido al griego. Eh, y esos quieren decir lo mismo. Mesías en hebreo, Cristo en griego y ungido en español. Las tres quieren decir ungido, pero ¿qué quiere decir ungido? ¿Verdad? Básicamente es una persona escogida y en una ceremonia, la palabra ungido quiere decir nombrado o como eh, escogido, separado para un oficio. Los judíos tenían tres oficios para los cuales ungían, ¿verdad? El primero era para rey, se ungía, el sacerdote le echaba aceite, el ungido era alguien que recibía era parte de esa ceremonia donde se le echaba aceite para nombrarlo rey, ¿verdad? Ese era uno de los oficios. El otro oficio era el de ser nombrado sacerdote. Igual se lo ungía, era el Cristo o era el Mesías, el ungido para ser sacerdote. Y el tercer oficio, la tercera función sería para ser profeta. Se ungía a una persona para ser profeta. En la Biblia, cada oficio era exclusivo. Muy pocas personas tenían hasta dos. Por ejemplo, Samuel fue sacerdote, fue profeta, ¿verdad? Fue ungido profeta. Hay un par de personas que se lo considera, por ejemplo, en el caso del rey David, fue ungido para ser rey, pero también en ciertas ocasiones ejerce el oficio de profeta, ¿verdad? Pero en el Señor Jesús se cumplen los tres oficios, que eso nadie había tenido, que es ser el rey, el intercesor, el profeta, el sacerdote es la palabra de alguien, un mediador, ¿no? Un intercesor entre Dios y el hombre, ¿no? Es el que representa, ¿no? El sacerdote. Y como profeta es alguien que trae la palabra de Dios, trae el mensaje de Dios, trae eh, la voluntad de Dios en su mensaje, ¿no? Entonces el Señor Jesús es el Mesías, es el Cristo, es el ungido para hacer esos tres oficios, ¿no? Cuando hablamos del Cristo, por eso el Señor dice en su palabra que el que confiesa que Jesús es el Cristo, es su rey, que es su intercesor, que es el sacerdote de su vida y que es el profeta de Dios, es salvo, ¿no? Tiene que entender esa realidad de qué quiere decir Cristo. Cuando uno dice Jesús es el Cristo, Jesucristo, el apóstol Pablo unía esa palabra, ¿no? Jesucristo, Jesús es el Cristo, el Mesías, es el rey, el sacerdote o el intercesor y el profeta, ¿no? No se puede decir, yo creo que Jesús es el Cristo y creer en otros salvadores o creer en otros mensajeros, ¿no? Hay gente que dice, yo creo eh, en Dios a mi manera, no tengo mis diferentes filosofías. No se puede porque se tiene que creer que Él es el único, ¿no? Que Él es el Mesías para ser salvo, ¿verdad? Se puede, ¿no? Creer, pero en diferentes cosas, pero no se cree de acuerdo
a, a lo que Dios Padre desea, ¿no? Así que ya entendiendo lo que es el Mesías, el Cristo, ahora sí vamos a ver detalles del Mesías prometido, ¿no? El Cristo prometido, el ungido prometido, el rey prometido, el sacerdote prometido o el profeta prometido, ¿no? Hay varias cosas que el pueblo judío am, había anticipado que el Mesías, a ver, vamos a ver, hay varias cosas que el pueblo judío que había anticipado el Mesías esperaba de él, basado en las profecías del Antiguo Testamento, o sea, muy específico era el, este, esta persona era escogida y tenía ciertas características que tenía que cumplir para ser considerada el Mesías de Israel, ¿no? El Mesías prometido. Y el primero que hemos escogido suena como muy obvio, ¿no? Pero les voy a explicar por qué lo escogí. Dice, el Mesías sería un hombre hebreo, tenía que ser judío, del linaje de Israel, ¿no? Del linaje de Judá, del linaje de David, del linaje real. Y es importante esto, aunque como digo, parece tan básico. Hace un par de semanas estaba leyendo que hace unos años atrás, tal vez como en el 2005 parece que era, salió un hombre que se declaró ser el Cristo, ¿no? Era un falso profeta de nacionalidad puertorriqueña y se radicó en la Florida. Y tuvo mucha gente que lo seguía. Él decía que él era eh, Jesús personificado en nuestros tiempos, ¿no? Y tenía diferentes ideas y mucha gente lo empezó a seguir. Él después dijo que para ser seguidores de él, que él era el Cristo, tenía que la gente marcarse y se empezaron a poner el 666, que era una contradicción porque esa es la marca del anticristo, ¿no? Pero en un sentido, él entendía porque anti también significa en lugar de. Entonces él decía, yo estoy en lugar de Jesús, el Mesías, yo soy Cristo, y tuvo muchos seguidores, ¿verdad? Pero si la gente entendiera la palabra, si la gente leyera la palabra o si la gente estudiara la palabra, fácilmente lo pudieron haber descartado porque la palabra dice que el Mesías tenía que ser de linaje judío, ¿no? Y acá está una persona puertorriqueña, ¿verdad? Tal vez de linaje mixto, afro nativo o afro americano, y la gente cayó y decía, lo seguían, ¿no? Y extorsionaba, ¿no? Quitaba el dinero, pero a veces la gente en su ignorancia espiritual no sigue cualquier cosa, se deja impresionar. Acuérdense que la palabra del Señor dice que en los últimos tiempos muchos falsos profetas, el Señor Jesús mismo dijo, eh, se levantarán muchos Cristos, se levantarán muchos Mesías, muchos Salvadores, y tratarán de engañarlos y lamentablemente pues vemos el cumplimiento de esas profecías dadas por el Señor en personas que no conocen de la palabra, porque aquí está, el primer punto, el Mesías sería un hombre hebreo. Isaías 9:6, que es un versículo muy conocido, nos dice, porque un niño nos es nacido, ¿verdad? Un humano, tenía que ser una persona, ¿verdad? Hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro, o sea, iba a ser un rey, un príncipe, ¿verdad? Y se llamará su nombre admirable. Estos son títulos, ¿verdad? Dices nombre, ¿verdad? Pero son los títulos que se le darían al Señor y se le han dado. Admirable, consejero, ¿verdad? Alguien que conoce la palabra de Dios. Dios fuerte, vemos su divinidad en los títulos que se le dan a esta persona que sería el Mesías, ¿verdad? También dice Padre eterno. A veces quise explicar un poquito la palabra Padre. Padre en este versículo es la palabra Ab, que quiere decir, puede significar padre, padre de su pueblo, pero en sí
en este contexto significa cabeza, fundador, ancestro, creador o productor, generador, jefe, gobernador, un término de respeto y honor. En otras palabras, el Señor Jesús o el Mesías que vendría iba a ser el que gobierna el tiempo, es el gobernador de eterno, ¿verdad? Él es creador, él es el que está, el que produce, ¿no? La eternidad, es el Padre, es la cabeza de la eternidad. ¿No? Él no tiene principio, no tiene fin, es el primero, el último, en sus títulos, ¿no? Es el primero, es lo principal, es la idea, ¿no? Él gobierna la eternidad y también es el príncipe, esa palabra príncipe es el zar, como el rey de paz. Y ese título lo vamos a ver más adelante cuando hablemos un poquito de Melquisedec, el sacerdote, rey de Salem, el rey de paz, el príncipe de paz. Así que estos títulos son tan importantes e interesantes, nos dan características de este Mesías, ¿no? Tendría eh, conecte con la divinidad, ¿no? Al hablar de que es Dios fuerte, es eterno, es creador, es rey, ¿no? Pero en la primera parte del versículo vemos su humanidad, no es un niño, va a ser nacido, es dado. Está hablando el profeta Isaías más de 730 años antes que nazca el Señor Jesús, ¿verdad? Como digo, si uno le dijera a una mujer embarazada características de su hijo o de su hija, las probabilidades de que uno le atine en el mismo tiempo, ¿no? Digamos unos 15, 20, 30 años y uno dice, tu hijo va a estudiar esto y va a hacer esto y va a ser un presidente de la república, digamos, aquí se está diciendo, este niño va a ser rey, va a ser admirable, ¿no? Va a ser un consejero, conoce la palabra, es su profesión, es lo que él vino a hacer, ¿no? Si lo pensamos, qué tan difícil es atinarle en el tiempo presente 8 cosas. Imagínense, esto está pasando cientos de años antes que se cumplan, ¿no? Es verdaderamente sorprendente, ¿no? El detalle tan específico, ¿no? Cómo se cumple, ¿no? Y acá vamos a leer, hablando de que esta persona, este Mesías, tenía que ser un judío, un niño nacido, ¿verdad? Tenía que tener ese eh, conecte con el pueblo de Israel, ¿no? Y el Nuevo Testamento nos habla de las genealogías de Jesús. Lucas nos da una y Mateo nos da otra. Alguna gente la ve como que están eh, contradictorias porque no entienden un poquito más en detalle la explicación, lo que pudo haber pasado, ¿no? Unos dicen que la genealogía que está en Lucas es de un aspecto legal. Es la genealogía de María, que es muy raro usar a una mujer, ¿verdad? Y otros dicen que Mateo es la genealogía de José, biológica, de sangre. Obviamente José no era el papá de Jesús, por eso es que se lo conecta con María, ¿no? Entonces hay una genealogía que es eh, biológica, directa, y hay otra que es legal, digamos. Acuérdense en que los judíos tenían esta práctica de que si alguien moría sin tener hijos, su hermano podía casarse con la viuda y darle hijos al hermano, ¿no? Entonces, legalmente eran hijos del muerto, de acuerdo a la ley, ¿no? Por eso, y el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas,
menciona algunos nombres que no concuerdan con el de Mateo y se cree que esa es la razón, porque Mateo está dando los padres biológicos, o sea, en este caso sería un cuñado. En cambio, Lucas está dando los nombres del que falleció y no tuvo hijos, ¿no? Entonces, por eso hay esa aparente discrepancia, pero de acuerdo a la ley judía, que eran tan meticulosos en llevar registro, ¿no? Podían conectar generacionalmente, miren, en este caso desde, eh, ¿dónde está? Desde Abraham hasta Jesús, ¿verdad? Así que antes, vamos a leer eso para no, aquí, la genealogía de Jesús. Esto está en Mateo 1, aquí. Dice genealogía de Jesucristo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Son los principales, ¿no? Porque Abraham habla del linaje judío y David habla del linaje real, ¿no? Y esto es lo que se cree que es la genealogía de José. Dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos, ¿verdad? Judá engendró de Tamar, le puse con rojo los nombres de las mujeres que no era común poner en las genealogías, pero el Señor muestra su misericordia en redimir a estas mujeres que este, estaban bajo ya sea vergüenza, como en el caso de Tamar, que se quedó viuda y no se le había dado legítimamente al hermano de su esposo, ¿no? Para que tenga hijos, y ella tuvo hijos con su suegro, que vendría a ser Judá, algo eh, que dentro de la ley se veía como algo justo porque él no le había dado herencia, no le había dado la oportunidad de tener un hijo con uno de sus hijos. Pero se incluye este detalle en esta genealogía, ¿no? Que en el linaje de Jesús había sí, venía de linaje judío, pero también venía de una familia que fue en la misericordia de Dios restaurada. Fue una familia eh, que incluyó también a gentiles, ¿no? Algo interesante, ¿no? De Tamar nació Fares y Sara. Fares engendró a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab, ahí está, Rahab era la mujer de que, ¿dónde era que se vinieron? De Jericó, ¿verdad? Que puso el manto verde, rojo, ¿verdad? Para que ser salva, ¿no? Para que no muriera. Era gentil y es más, era de una profesión, era una mujer prostituta, ¿verdad? Pero de ella o con ella, Salmón tiene a Booz. Booz engendró de Ruth. Aquí vamos a incluir a Ruth en esta. Ruth también era gentil, ¿se acuerdan? Era de Moab, ¿no? Entonces, Ruth se casa con Booz, ¿verdad? Y tienen a Obed, Obed a Isaí, Isaí es el papá del rey David. Y el rey David engendró a Salomón, y aquí dice de la que fue mujer de Urías, o sea, Betsabé. Entonces vemos, ¿no? Algo interesante, los libros, a veces las biografías modernas, ¿no? Tratan de acomodar o de ponerlo solamente
lo respetable, lo admirable de los personajes, pero la palabra de Dios nos dice las cosas tal y como son. Sí, venía de un linaje real, de un linaje judío, pero dentro de esa genealogía hubieron situaciones de restauración, ¿verdad? Como en el caso de Betsabé, ¿no? Que su esposo murió, ¿verdad? Imagínense, fue asesinado por el rey David, pero Dios la incluye, la restaura y le permite ser ancestro del linaje de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías, Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, y Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Todo se dice, ¿no? Los tiempos felices, los tiempos difíciles, y hay un propósito aquí. Dice, después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel, todos personajes importantes que nos hablan las escrituras, ¿no? Los profetas, eh, por ejemplo, en el libro de Nehemías está la restauración de los muros de Jerusalén, ¿verdad? De Jerusalén. Y aquí hay historia, ¿no? Se puede comprobar lo que es tan importante. A veces nos saltamos las genealogías, se nos hacen como tal vez no tan importantes, pero hay un detalle importante ahí porque está cumpliendo lo que se anunciaba, ¿no? Que tendría que venir del linaje real y de la tribu de Judá, ser judío, ¿verdad? Y aquí hay un registro legal, un registro indiscutible, porque esto es a través generacional, ¿no? Una cosa es decir, cambiar los papeles, hacer un cambio en el momento, ¿verdad? Decir, ponme que yo nací aquí, a veces hay gente que paga por certificados de nacimiento, pero ¿quién puede eh, como traspapelar o quién puede cambiar desde el principio, ¿no? Cientos de años atrás, es imposible, ¿no? Así que es algo maravilloso que queda el registro legal, el registro biológico de los antepasados y cómo el Señor en este caso encaja en el primer anuncio que sería que el Mesías, acuérdense, el número uno es que el Mesías sería un hombre hebreo, ¿verdad? Otras partes dice que tendría que venir de la tribu de Judá. Termina esta genealogía y dice, ¿dónde estábamos acá? Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José. Así que está hablando eh, esta es la genealogía de Mateo, dada por Mateo el evangelista. El evangelio según San Mateo es la genealogía de José, pero lo conectan con María. Dice, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo, llamado el Mesías, ¿no? El rey llamado el sacerdote, el intercesor o llamado el profeta. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14 y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Imagínense, 14 generaciones en 3 secciones, ¿verdad? Estamos hablando de cientos de años atrás, ¿verdad? Desde Abraham al Señor, como 4000 años. De Abraham a David, 2000, y de David a Jesús, 2000 años. Así que esa es la genealogía de Mateo. La genealogía, aquí es de Lucas. Empieza diciendo Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José. Por eso,
se cree, según los eruditos, que esta genealogía es de María. Y por eso hay, pero esta nos conecta hasta Judá, no hasta Abraham, pero miren Judá hasta el final, hijo de Judá. Pero José, hijo de Eli, hijo de Matat, hijo de Leví. Aquí se menciona Zorobabel y se menciona, o sea, en los tiempos de la deportación, ¿verdad? Y se menciona David, el rey David, y se menciona a Judá, que era hijo de Abraham. Así que esa es la explicación por las diferencias que hay en ciertos nombres, que se cree que esta es la genealogía legal, que pudieron haber sido padres, hermanos de ciertos familiares muertos que no pudieron tener hijos, ¿verdad? Pero el punto que las dos genealogías, sea la de María o la de José o la biológica o la legal, hablan de que sus antepasados eran directos desde Abraham, directos desde Judá, hijo de Abraham, directos desde el rey David, ¿verdad? Así que el Señor cumple ese requisito número uno, que el Mesías tendría que ser un hombre judío, hebreo, ¿verdad? Vamos a ver algo más aquí en Lucas 1, que dice lo que nos narra, se nos narra en los evangelios como cumplimiento de estas profecías. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Esto está al norte, ¿verdad? Todavía no hemos hablado de profecías acerca de dónde tendría que nacer, pero para allá vamos. Aquí vive la futura mamá de Jesús al norte, ¿no? Y él tendría que nacer al sur. Dice, el ángel fue enviado a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, era el saludo, ¿no? No está hablando de que ella salva, sino que era un saludo como diciendo que la salvación sea contigo, ¿no? Era algo formal de parte del ángel, ¿no? El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? ¿No? Era como que, qué extraño que, que saluden así, ¿no? Trayendo salvación, promulgando el saludo de salvación, ¿no? Salvación para ti es un saludo, ¿no? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Gracia es un regalo que uno no se merece, es la definición de gracia, un don inmerecido, ¿no? Y eso le dice el ángel, has hallado un regalo inmerecido, no temas porque la gracia de Dios está contigo, ¿no? Y vas a concebir en tu vientre un hijo, iba a ser humano, no iba a ser como nosotros, y el nombre iba a ser Jesús. Jesús quiere decir salvación también, ¿no? Entonces, por eso también en el saludo tal vez se puede decir, el ángel está anunciando lo que vendría, ¿no? Salvación viene a ti a través de tu vientre, no va a venir el Salvador del mundo. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, Hijo de Dios. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, ¿no? Hablando generacionalmente, ¿no? No era el papá biológico, pero ancestral, ¿no? Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí podemos decir, eso todavía no se ha cumplido. El Señor es el Rey, es el Cristo, pero todavía no está sobre reinando desde Jerusalén, porque siempre en las Escrituras se nos dan cumplimientos cercanos y cumplimientos remotos, ¿no?
Se cumple su venida, se cumple el anuncio del ángel, ¿verdad? Y el Hijo del Altísimo vino, ¿verdad? Pero hay cosas que todavía se tienen que cumplir y que su cumplimiento no está muy lejano, ¿no? Eso lo conectamos con otros anuncios. Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Estaba desposada, estaba comprometida, legalmente estaba casada con José, pero todavía no se había consumado el matrimonio, ¿no? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tan interesante, ¿no? Cuando uno estudia la palabra, palabra por palabra, en el original se va dando cuenta porque dice el santo ser que nacerá, ¿verdad? No, no está hablando de que ya hay seres santos en el mundo, sino que era el primero, el único ser santo que vendría, ¿no? El santo ser que nacerá. ¿Verdad? Porque pudo haber dicho, ¿no? Va a ser santo como tú, o va a ser perfecto como tú, o va a ser sin pecado como tú. No, nomás en referencia al niño, dice, él va, ese ser que van a ser es santo, ¿no? Será llamado hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llaman estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces vemos, el Señor nace del linaje, de un linaje real, porque ellos tenían en su ancestro al rey David y eran judíos, ¿verdad? Así que, pero se nos da más detalles del nombre que tendría, su naturaleza, ¿verdad? Hijo del Altísimo, será Salvador, será santo, es perfecto, es separado, ¿no? Es alguien con un llamado, ¿no? Y dice que iba a ser producto de eh, la sombra, el poder de Dios sobre María, el Espíritu Santo, ¿no? Así que el Señor cumple ese primer requisito, tal vez esa primera profecía de que el Mesías tendría que ser hebreo, judío, eh, de linaje real, ¿verdad? Y podríamos decir de la tribu de Judá. Segundo, el Mesías tenía que nacer en Belén. Estas son cosas importantes porque mucha gente dice, bueno, Jesús sabía que el Mesías iba a decir esto o que el Mesías iba a ser el otro, pero hay cosas que él no tenía control. Por ejemplo, el Señor no podía controlar dónde iba a nacer, ¿verdad? Esto está fuera de su control para encajar y para cumplir lo profetizado. Él, por ejemplo, uno no puede escoger de qué padres van a ser, ¿no? De decir, oh, soy de este linaje. No, no se puede. No, uno no puede escoger, por ejemplo, que un amigo cercano o un familiar o alguien lo traicione, ¿verdad? El Señor todo se iba cumpliendo de acuerdo a las profecías, aunque el Señor no tenía acceso a influenciar. Y esta es una de ellas, ¿no? Que nacer en Belén, uno no puede controlar dónde va a nacer, ¿verdad? Ni cuándo, ni de quién, ¿verdad? Dice Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Ahí está también Belén de Judá, ¿no? Belén quiere decir el lugar del pan. El pan de vida nace en Belén, ¿verdad? Judá, pero dice, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, ¿verdad? Él va a ser el, el rey, él va a ser el
gobernante en Israel, ¿verdad? Y por eso, lamentablemente, como es algo progresivo, ¿no? El pueblo de Israel esperaba ese rey, esperaba ese libertador y todavía espera, ¿no? Alguien que les traiga paz permanente. Ah, pero como digo, en esta revelación progresiva, ¿no? Sí se anuncia que el Señor, el Mesías, tendría que ser rey, pero todavía no hemos visto ese cumplimiento a cabalidad, ¿no? Él es el Señor de nuestras vidas, hablando física, espiritualmente, el Señor es nuestro dueño, pero también Él es Señor de Rey de Israel, ¿verdad? Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Así que se anuncia el lugar y sus características, ¿no? Rey eterno, Dios, ¿verdad? Solo Dios es eterno. Y ahí es donde la gente tiene dificultad, porque mucha gente ve al Señor Jesús como un profeta, un buen maestro, pero las escrituras nos hablan de Dios entre nosotros, el Emmanuel, ¿no? Nos habla de sus características, de que Él vive por siempre, ¿no? Y aquí viene cómo Dios mueve las fichas, ¿no? Para que se cumpla, hablando históricamente, geográficamente, cómo puede Dios controlar que todos estos detalles encajen, ¿no? Y si María y José vivían en Nazaret al norte, ¿cómo es que Jesús va a nacer o el Mesías nace en Belén, al sur? ¿Verdad? Está lejos. Dice, aconteció en aquellos días, esto está basado en Lucas capítulo 2, que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Y ahí está la clave, ¿no? Hubo una ley, un, un edicto, ¿no? Es una orden de parte de el gobernador, rey Augusto César romano, ¿no? Está ordenando que todo el mundo, él quiere saber cuánta gente está dentro de su reino para cobrar, ¿no? Para poder reclamar los impuestos, ¿no? Y da la orden. Todo el mundo tiene que irse a registrar en donde nacieron, de donde son, dice, dio la orden que todo el mundo fuese empadronado, o sea, un censo. Este primer censo se hizo Cirenio, gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, ser contados, ¿no? Cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, allá en Nazaret, al norte de Galilea, la provincia de Galilea. Dice subió porque siempre para ir a Jerusalén era una subida, ¿no? Para ir al sur era de subida. Por eso, aunque van de norte a sur, pero la Biblia dice subió. De la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Ya leímos la genealogía, tanto María como David como José eran descendientes del rey David. La ciudad de ellos era Belén. Y se habían ido al norte, el Señor los trae para que se cumpla lo profetizado. Dice, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón, no había lugar para ellos en el hotel, fueron a dar al establo, no, todo estaba fríamente calculado, como decía el Chapulín Colorado, no estaba ya destinado a nacer pobre, había el rey y señor de todo, se humillaba a sí mismo para venir a morir por nosotros, ¿no? Entraba a, a ser limitado como humano, ¿verdad? A identificarse con, con todos, ¿verdad? Con los pobres, con los ricos, ¿verdad? Con los
intelectuales, con los ignorantes, con todo mundo, ¿verdad? Vemos en la historia de su nacimiento como tanto reyes como los magos del oriente vinieron a adorarlo, ¿verdad? Los pobres, los pastores, ¿verdad? El Señor vino a salvar a todos los que creyeran en Él. Así que vemos esa segunda profecía, no solamente que tenía que ser judío, de la tribu de Judá o de este del rey David, pero también el lugar específico donde tenía que nacer. Y el Señor encaja, ¿verdad? Cómo Dios Él mueve los pensamientos de los reyes, de los líderes, para que se cumpla sus designios, ¿no? Se cumpla lo que Él ya ha anunciado, para que creamos que Él es Dios, ¿no? Así que muy interesante los detalles nuevamente, aún hasta de las palabras, ¿no? Aquí dice que María ya era mujer de José, dijo, pero no dijo, ¿dónde está? Subió con ella, dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Acá dice, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y todo esto es muy importante, los detalles legales, ¿no? Ya era la esposa de él, pero no estaba embarazada, aunque todavía no habían, no habían vivido juntos, ¿verdad? Dice, y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. También ese detalle es importante, porque primogénito quiere decir el primero, ¿verdad? Si fuera el único, hubiese dicho su hijo unigénito, el único hijo, pero habla de el Señor Jesús fue primero, ¿verdad? Habla de un matrimonio normal, matrimonio común, ¿no? José era el esposo de María, ¿verdad? Y fueron escogidos para ser los padres del Señor, ¿verdad? Pero la palabra nos habla de los hermanos de Jesús que no creían en él, ¿verdad? Hasta que él resucitó, creyeron en él, y tenemos a Santiago, uno de los hermanos del Señor Jesús, escribiendo una carta en la Biblia, ¿verdad? Así que hay tantos detalles y tanta hermosura, tanta perfección en la historia de la venida de nuestro Señor, ¿verdad? Va cumpliendo lo anunciado, ¿verdad? Como digo, si podemos, vamos a ver de 8 a 10 profecías en lo que resta antes de llegar a la Navidad. Como digo, es algo difícil que una persona pueda eh, encajar en 8 predicciones. Es matemáticamente casi imposible que cumpla esto, que no tiene control él. En este caso, de en qué padres venga o el lugar donde venga, no es algo que él podía influenciar. El tercero, y vamos a mencionarlo rápidamente, es que el Mesías tenía que ser un profeta como Moisés. Deuteronomio 18:18 dice, dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Esa fue una profecía que se le dio Moisés, Dios le dijo esto a Moisés, voy a levantar un profeta como tú. Y aquí tenemos otra prueba de que Jesús era el Mesías, es el hecho de que él era un profeta, él anunció y dijo, ¿verdad? Por eso lo odiaban, porque él decía las palabras de Dios exactamente. Miren, Juan 12:47 al 50, él mismo dice esto. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado,
Esto es la relación cuando se dice que iba a venir un profeta como Moisés. Dijo Jesús de sí mismo, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Señor, lo que decía era directamente una revelación del Padre, era lo que el Padre, Él se deleitaba en decir lo que el Padre le decía que anuncie, ¿verdad? Y dice él, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho, ¿verdad? Y cuando él dijo esto, se alborotaron, quisieron apedrearlo, ¿verdad? Porque él mismo declaraba, yo hablo lo que el Padre me dice, lo que Dios me dice, como Moisés. Moisés, ese era el anuncio, que vendría un profeta que hablaría la palabra de Dios. Juan 16:33, algo admirable de Jesús es que él no decía como los profetas de antaño, el Señor dice o Jehová dice o palabra de Dios. Él no decía eso, él decía yo os digo, atribuyéndose las palabras de Dios Padre como sus propias palabras, ¿verdad? Y eso es lo que él dice aquí en Juan 16. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a Jesús el Cristo, el Rey a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Verdad? Habla de su eternidad. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Noten esa referencia a ser tan legítimo en transmitir el mensaje que recibió de su padre, un profeta de Dios. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me dices, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en este mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Y el Señor sigue hablando de que ha compartido su palabra con nosotros. Dice el versículo 23 de Juan 14, Juan 16, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los has amado a ellos como también a mí me has amado. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también estén con ellos conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, ¿verdad? Y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Verdad? Esa es el cumplimiento que el Señor trajo la palabra de su Padre, ¿verdad? Era el profeta mayor que Moisés en sí. Um, Dice Deuteronomio 34:10, nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Dios conoció a Moisés, la expresión es como hubo una cercanía, hubo
una familiaridad. Dios conocía a Moisés. No está diciendo que Moisés vio a Dios, porque no se puede ver a Dios y vivir. Solamente nuestro Señor Jesús puede ser el que nos dé acceso a poder ver al Padre. Pero dice Juan 8:38, el Señor Jesús dijo, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y cuando ellos oyeron esto, dice el Señor Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, porque el Señor está diciendo, yo conozco al Padre, estoy cerca de él, he oído y transmito lo que oigo. Y Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios, ¿verdad? Hay mucha gente dice, Dios nunca dijo, Jesús nunca dijo que era Dios, pero y los judíos entendieron perfectamente lo que él estaba diciendo. Él decía que él y el Padre eran uno y que él anunciaba las palabras que había oído y que por su cercanía con el Padre podía transmitirnos. Así que él cumple esta tercera profecía de que es un profeta, Dios envió un profeta que daría sus propias palabras, ¿no? Que sería superior a Moisés, porque él no solamente, como dice aquí, Jesús no solamente Moisés salvó al pueblo de Israel, Jesús salva a todo el que crea en él, todo el mundo, expande, se extiende. Moisés sacó a Israel de Egipto, el Señor Jesús nos saca de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Moisés dirigió al pueblo hacia la tierra prometida, el Señor Jesús nos dirige hacia su gloria, ¿verdad? Así que es superior en muchos sentidos al profeta Moisés. Así que 3 profecías hemos visto en este momento, ¿verdad? El Mesías sería un hombre judío, un hebreo de la tribu de Judá y de linaje real. Vimos ese cumplimiento. Número 2 es que el Mesías nacería en Belén. El Señor Jesús, por designio divino, sus padres tuvieron que ir a Belén y ahí nació. Y número 3, el Mesías tendría que ser un profeta como Moisés, que estaba cerca de Dios, conocido por Dios. Y en ese sentido el Señor Jesús anunció que él no solamente que estaba cerca del Padre, sino que era uno con el Padre. Ya más cerca de eso no se puede llegar, ¿verdad? Así que 3 profecías cumplidas en el Señor Jesús. Vamos a darle gracias al Señor por su maravillosa perfección, ¿no? Maravilloso cumplimiento de lo profetizado. Vamos a orar. Señor amado, te damos gracias, Padre bendito, por este tiempo que nos das, Señor, para aprender de ti, conocerte mejor, crecer, Señor, en el conocimiento de tu palabra. Señor, ver cuán maravillosos anuncios has dado de tu plan, Señor, y cómo tan maravillosamente se cumplen en un ser único, un ser supremo, un ser que es rey y mediador, intercesor y es profeta, nuestro Señor Jesús. Gracias porque no hay duda, no hay confusión, no, cuando leemos tu palabra, todo encaja. Señor, gracias porque tu palabra es verdad y tú nos anuncias el fin desde el principio, Señor, para que no haya confusión, no haya duda de tu plan maravilloso. Te ha placido salvarnos a través de tu mano poderosa. Tú mismo eres el Salvador, Dios entre nosotros. Señor, gracias por tu gran amor por tus criaturas, Señor, como planeaste rescatarnos, Señor, de las tinieblas,
Gracias porque tu luz vino al mundo, Señor, y brillaste en medio de las tinieblas, la luz de tu plan, de tu evangelio, la luz de tu presencia. Gracias, Señor, porque eres perfecto en todos tus caminos, no hay nadie como tú, solo tú eres Dios digno de nuestra adoración, nuestra admiración, nuestra entrega, nuestra obediencia, servicio y exaltación, Señor. Te bendecimos. Te damos gracias, Jesús, por dejar tu gloria, Señor, para abrir un camino, Señor, y rescatarnos de la muerte, Señor, rescatarnos de la condenación. Gracias, Jesús, por el regalo de una salvación tan grande, Señor. Te bendecimos, te alabamos, todo en el nombre poderoso de aquel que era, que es y que ha de venir, nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Vamos a cortar aquí. Finish. Muy bien, mis hermanas.